Hemos escuchado bastante sobre el maestro Kuthumi y hemos encontrado bastante información y demás, pero la nueva era tiene sus nuevas formas, sus nuevos movimientos y en realidad me parece increíble cómo nosotros como estudiantes de la luz, como participantes de la luz, como amantes de la luz precisamente, tenemos o podemos estar siendo parte de nuevas dispensaciones, de nuevas formas. Y el día de hoy el maestro Kuthumi nos da un regalo muy especial, nos da una de sus tantas bendiciones y quizás nos abre la puerta de su propio corazón, nos abre la puerta de su propia esencia. Y me parece muy tierno de los maestros que en los días que en realidad nosotros tendríamos que estar festejándolos y dándoles agradecimiento por todo lo que hacen y demás, lo que ellos hacen es darnos regalos, darnos nueva información, darnos nuevas formas. La verdad es que eso habla del amor, de la belleza que ellos son y de la manera en que ellos trabajan, que es solo dar, que es solo entregar y solo abrir su corazón y expander todo lo que ellos tienen de su propio ser para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestra mente, vamos a abrirnos hacia un nuevo horizonte y hacia una nueva forma, hacia una era totalmente dorada en cada uno de nosotros. Y me da gusto que seamos todos los aquí presentes, porque nosotros vamos a llevar esa misma luz, vamos a transmitir toda esa energía a todos los demás. Este conocimiento quizás que se transformará en sabiduría y que lo vamos a poder aumentar, acrecentar, demandar y después, tal y como ellos lo hacen, ofrecerlo. Esta actividad fue realmente precipitada desde los planos altos, por así decirlo. Los maestros, los seres de luz, ellos están muy presentes en nuestras vidas, tan presentes que solo hay que estar atentos, abiertos, con los ojos quizás más abiertos que nunca y abrir ese tercer ojo, ese ojo espiritual y mantener nuestro oído alerta a todo aquello que estos seres de luz nos están moviendo. Y bueno, en esa armonía vamos a hacer una pequeña meditación para entrar de pleno en la luz. Les voy a pedir entonces que enderecemos nuestra columna vertebral. Pónganse de forma cómoda, pero derechitos, porque muchas veces por mantener la posición recta de nuestra espalda nos lastimamos. Es recta, pero sin incomodidad. Relajemos nuestro cuerpo, relajemos nuestros hombros. Y dentro de esta posición cómoda, simplemente respiremos. Prestemos atención a nuestra respiración, para que sea la respiración la que nos lleva hacia adentro. Inhalen y exhalen de manera gentil y mantengan esa respiración. Observen cómo el aire entra y sale de su cuerpo. Háganse conscientes de ello. Respiremos más profundamente y exhalemos. Ahora, si no lo han hecho, cierren sus ojos y lentamente llevemos la intención al entrecejo.
Con la visión en el entrecejo, nuestra espalda recta, continuemos inhalando y exhalando. Ahora, con el poder de nuestro pensamiento y nuestra visualización, observemos en el centro de nuestra cabeza, como si estuviera marcado en un meridiano de luz, justo en el medio de nuestro cerebro, una joya luminosa, como un sol radiante diamantino, que empieza a llenar con una hermosa radiación cristalina, de radiación dorada, cada partícula, cada célula, cada átomo de nuestro cerebro. Cada célula en este momento es revitalizada por la esencia de la luz. Llenándose de esta maravillosa luz, siente su esencia recorrer toda tu cabeza, llenándola en un hermoso aro de luz, como una aureola. Observa este sol en el centro de tu cabeza expandirse y expandirse. Disfrutando de esta hermosa energía alrededor de tu cabeza. Poco a poco, observa un foco que se enciende ahora, justo en tu frente, un sol más radiante que intensifica la luz que ya había sido transmitida. Observa estos dos soles luminosos encender toda tu cabeza, todos tus pensamientos, disolviendo toda energía densa dentro de tu cuerpo mental, en la sustancia de tu cerebro. Ahora, en el tope de tu cabeza, observa ese hermoso chakra coronario que se expande y se expande y abre pétalos de luz, como un loto de 1000 pétalos, un loto en movimiento, en actividad perfecta. Con la apertura de este chakra, todo tu cuerpo de luz se llena de su esencia dorada, cubriéndote en un manto luminoso, fortificando tu cuerpo de luz. Y observemos la luz de nuestra propia presencia yo soy en el instante, que empieza a derramar toda la sustancia incalificada, pura, perfecta, luminosa. Déjate bañar por ella. Y siente no solo tu cuerpo físico, desde los pies a la cabeza revitalizado,
sino tu cuerpo emocional, tu cuerpo etérico, lleno de vitalidad, de vida. Y tu cuerpo mental es aún más y más luminoso. En el centro de esta maravillosa esencia de luz, de este espectáculo de radiación y energía, observa tu Cristo interno, la llama del amor, la sabiduría y la buena voluntad de expandirse, creciendo, 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 como una llama triple. Y dentro de esta luz, obsérvalo totalmente cubierto. Mientras esa llama triple envuelve todo tu cuerpo físico y sigue creciendo. Siente el gozo, la paz, el amor que esta luz te trae. Y dentro de este hermoso pilar de llama triple, observa el ser más bello, puro, perfecto. Observa la belleza de su rostro, la pureza de sus ojos. Adéntrate dentro de esa mirada, la dulzura, la paz y la pureza de ese ser. Porque ese ser, esa mirada, es tu propio Cristo interno. Identifícalo como tu ser en perfección, en plena salud, en plena belleza, totalmente amoroso, sabio, puro, compasivo. Envuelto en esta hermosa presencia, en esta hermosa sustancia. Intégrate y sé uno con él. Envuélvete en ese maravilloso cuerpo de luz que tú eres. Inhala toda esa energía. Exhala y continúa inhalando, llevando toda esa luz a cada átomo de tu ser, a toda tu energía, a toda tu radiación. Y mentalmente afirma: yo soy el Cristo despierto en su plena estatura. Yo soy un Cristo despierto en su plena estatura. Yo soy la plenitud del Cristo en su total estatura. Inhala y mentalmente afirma: yo soy un Cristo despierto en su plena estatura. Yo soy
un Cristo despierto en su plena estatura. Con toda la radiación de esa luz, inhalando profundamente, reténlo dentro de tu cuerpo, expandiéndolo por todo alrededor tuyo y lentamente exhala para mandarlo como una bendición a todo el planeta. Inhala una vez más, lento y profundo. Reténlo dentro de tu cuerpo para ser absorbido por todo tu ser. Cárgalo de luz y lentamente exhala, llevándolo como una bendición a toda la humanidad. Inhala, recordando, yo soy un Cristo despierto en su plena estatura. Reténlo, yo soy un Cristo despierto en su plena estatura. Exhala, yo soy un Cristo despierto en su plena estatura. Y sin aire, expande esa conciencia por todo el mundo. Yo soy un Cristo despierto en su plena estatura. Inhalemos, exhalemos. Y poco a poco, envueltos en esta luz, tomando conciencia de nuestra respiración una vez más, regresemos a nuestro cuerpo, regresemos a nuestro lugar, regresemos al aquí y el ahora, del lugar donde partimos. Inhalemos profundo, exhalemos y poco a poco, cuando estén listos, lentamente pueden abrir sus ojos. Muy bien, Cristos despiertos. Sumergidos entonces en esta esencia de nuestra propia presencia crística, de nuestro maravilloso ser, vamos entonces a avanzar con esto que el amado Kuthumi nos tiene en su día, nos tiene en este particular día donde está toda esa esencia por todos lados. Qué bello, sublime. Lágrimas en mis ojos, Belkis, acostúmbrate a vivir en tu presencia crística. Acostúmbrate a ver la belleza de tu propio ser. Toda esta luz que se expandió y se movió no es nada más que su propia luz. Hay que estar conscientes de ellos y hay que verlo. Hay que sentirlo y hay que ponernos en contacto con esa presencia crística que tú eres. Y cada uno de nosotros somos. El día de hoy hablamos del templo de la plena estatura del Cristo. Y dice, gloriosos pétalos de flor se están desarrollando. Os saludo desde la tierra de la Señora Dorada. He esperado durante cierto tiempo de dar un discurso sobre el plan divino y patrón de California, y ahora voy a hacerlo. Particularmente a mí me llamó la atención y se me hizo una belleza estas palabras. Nosotros, como amantes de la luz, como estudiantes de la luz, hemos avanzado y hemos dado grandes pasos. Cada uno de nosotros
hemos visto o hemos encontrado cosas que quizás ni siquiera pensábamos o por aquí nos cruzaba en la mente, en algún momento íbamos a ser capaces de ver, de entender, y ahora llegó el momento como si el maestro Kuthumi estuviera vigilándonos y observándonos desde su propio ser, desde su propio lugar, y esperó por un tiempo de dar un discurso sobre el plan divino y el patrón de California. Platicando con Sebastián Wernicke y Azucena, decíamos, es que pareciera que Kuthumi no salía, no venía con nosotros, no aparecía por ahí, pero él estaba esperando quizás el momento perfecto, la sincronización exacta, el momento excelso donde nosotros estuviéramos preparados para que él viniera a poder hablarnos. Y nos ve, y cuando nos ve dice, gloriosos pétalos de flor se están desarrollando. Es decir, esos pétalos de luz, esas formas que están saliendo, como esos botoncitos que están cerrados en una flor, ahora están empezando a abrir, a surgir, como centinelas de luz. Y él nos saluda desde la tierra de la Señora Dorada. La Señora Dorada es la guardiana silenciosa del estado de California en los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces dice, ahora voy a hablarles sobre el patrón divino de California. Dice, en primer lugar, permítanme decirles que yo soy hablándoles desde el templo de la estatura del Cristo, en el reino etérico, sobre el monte Tamelpias, justo afuera de San Francisco, a lo largo de la magnífica costa del Pacífico. Es decir, Él nos está hablando el día de hoy, o desde el templo de la estatura del Cristo. Para mí, esto fue impresionante, enterarme que en el monte Tamelpias o Tamalpais también le llaman, justo afuera de San Francisco, está este templo. Justo dice a lo largo de la magnífica costa del Pacífico. Es decir, uno sale de San Francisco, o mejor dicho, cuando uno pasa la bahía de San Francisco, ahí ve ese lugar. Ese es el monte Tamalpais o Tapelpais. Está justo en cuanto uno cruza la bahía. Y comentando ayer decíamos, no es casualidad que uno tenga que pasar el Golden Gate, ese puente hermoso en la bahía de San Francisco, aquí en California. El Golden Gate, la traducción sería la Gran Puerta Dorada o la Puerta Dorada. Y uno tiene que atravesar ese pasillo, ese Golden Gate, esa Puerta Dorada, para poder entrar justo a donde, al templo de la plena estatura del Cristo. O quizás ese Golden Gate es un simbolismo, precisamente, que ahí está la entrada a este hermoso templo, el templo de la plena estatura del Cristo. Fíjense que no está hablando del templo del Cristo, no nos está hablando de un Cristo, de una llamita crística, así unas chispitas, nos está hablando justo de la plena estatura del Cristo. Continúa diciéndonos, esto es un enfoque que incorpora gran parte de mi propia humilde energía y está diseñado para ayudar a las corrientes de vida, para alcanzar su plena estatura del Cristo. Especialmente si ya han sentido su despertar y están deseosos de hacerlo totalmente florecer. Se fijan, este templo está hecho especialmente para aquellos
No está para todos, está hecho particularmente para aquellos que ya encontraron o han sentido su despertar y que ahora que están despiertos, desean en su corazón hacer florecer ese Cristo interno, esa belleza dentro de sí mismos, pero hacer florecer ese Cristo en su plena estatura. Está solo hecho para aquellos que ya despertaron y esos que desean hacer totalmente florecer ese Cristo en su plena estatura. Yo sé que todos ustedes ya sintieron ese despertar. Todos ustedes están bajo ese despertar. Y ahora, justo, están precisamente queriendo que hacer florecer totalmente ese Cristo. Puse esta imagen porque me parece que los visuales siempre nos ayudan a entender un poquito más las energías. Nos ayudan a elevarnos y a concentrarnos. El Maestro Jesús, Él expresó su Cristo en su plena estatura. Pero cada uno de nosotros podemos ser ese Cristo despierto, pero un Cristo despierto en su plena estatura. Un Cristo que esté totalmente irradiando su propia luz, porque no sale de otro lado más que de tu propio corazón. Dice, por lo tanto, se ha visto y se sigue viendo muchas almas de esta zona que están tratando de perfeccionar un don que trajo a esta dulce tierra. Está hablando particularmente de la parte de San Francisco. Esta zona, dice, ha llegado mucha gente tratando de perfeccionar un don, ese don que traen las personas a esta tierra. Muchos de la nueva era, artistas, músicos, educadores, científicos, administradores, etcétera, etcétera, se han sentido atraídos por esta zona y muchos más vendrán. La creatividad de la plena estatura del Cristo pasa a través de este foco para estos aspirantes y todas las personas. ¿Qué es entonces lo que ofrece la plena estatura del Cristo? La creatividad, tu propia creatividad, tu verdadera esencia. Seas artista, seas músico, comunicador, educador, científico, administrador. En realidad, la estatura del Cristo es lo que trae tu propia creatividad, tu propia esencia y la expande a su máximo. Por eso muchas de las personas, entre artistas, músicos, filósofos, y por ahí decir locos también, son atraídos a este foco. Y dice, muchos aspirantes van a ser atraídos y muchos más vendrán. Y todo esto para manifestar que la nueva era. Yo no sé si han tenido la oportunidad de conocer San Francisco, pero una de las esencias de San Francisco es que cada persona es lo que quiere ser. Te encuentras que nadie sigue una moda específica, cada quien sigue su propia esencia, cada quien sigue su propia imagen, cada quien sigue su propio estilo, ya sea musical, uh, en la rama de la educación, de la psicología, de la ciencia, y se han despertado todos en muchísimas formas distintas, porque la radiación del templo es la creatividad de tu propio ser. Mucho de lo que se ve en San Francisco es esto. Por ahí alguien hace un graffiti de peace y luego llega otro. Esta es la historia de esta foto. Llega otro y pone plus y hace el corazón. Entonces dice peace and love. Pero luego llega otro Cristo con su propia creatividad y agarra y empieza a pintar y empieza a crear. Empieza a expresar su propia identidad crística, su propia creatividad.
Dice, creo que ustedes estarán interesados en la historia de este enfoque. No sé ustedes si estén interesados en la historia de este templo. Sebastián dice, la radiación del templo de la plena estatura del Cristo es la creatividad de tu propio ser, precisamente. La radiación del templo de la plena estatura del Cristo es la creatividad de tu propio ser. Cada uno de nosotros somos un ser distinto al otro y cada uno de nosotros trabajamos de forma unitaria, todos juntos en un cuerpo. Yo menciono esta frase constantemente. El universo estaba listo y Dios vio que todo era perfecto, pero a Dios le hizo falta algo. Dijo, a este universo le falta una bendición, algo para que sea totalmente bello, perfecto. Y desde su mente, desde su corazón, surgió crear algo nuevo. Y esa creación eres tú, es tu propia esencia. Al universo le hacía falta Amida, le hacía falta Azucena, le hacía falta Belkis, le hacía falta Claudia, le hacía falta Sandra, le hacía falta Francisco, le hacía falta Lía, le hacía falta Lore, Efrén, Patricio. Al universo le hacía falta Mariela, le hacía falta Pablo, le hacía falta Patricia, le hacía falta cada uno de nosotros. Y ese patrón perfecto, ese patrón exacto, es la belleza de tu Cristo. Nosotros iniciamos haciendo una meditación observando ese ser, esa hermosa esencia que eres tú mismo, que es tu amor, que es tu sabiduría, que es tu propia energía y que nadie más puede hacerlo. El templo de la plena estatura del Cristo es la creatividad de tu propio ser. Y nadie más puede ser eso. Nunca podemos ser la otra persona. Nunca podemos llegar a pensar siquiera, yo quiero ser como tal o yo quiero hacer lo que está haciendo tal. ¿Saben por qué? Porque esa es una ofensa grandísima a tu propio Cristo, a tu propio ser. Tú no puedes llegar a ser como otro. Lo que tú tienes que hacer es tu propio Cristo, tu verdadera esencia. Yo veo todas las actividades de los amantes de la luz y veo la creatividad y veo la hermosa luz de cada uno de los que se ponen frente a esta sala virtual. A las 4 de la mañana estábamos haciendo decretos con Mauricio, con Amira y bueno, otros tantos que se sumaron a esto. Y veía yo la creatividad de Mauricio, la esencia de Mauricio. Le despertó la llama violeta. Y a las 4 de la mañana yo estaba feliz disfrutando de lo que es su ser. Y cuando Azucena Maldonado da otra actividad, es lo mismo, es su propia esencia, es la creatividad de su propio ser. Y así cada uno de los amantes de la luz y cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestras ciudades, llevamos nuestra propia esencia, nuestra propia creatividad. Y eso es ser precisamente el Cristo en su plena estatura. Hay que empezar a reconocer la plena estatura de nuestra esencia crística, de nuestro verdadero ser. No podemos seguir siendo copias de todos los demás. Para esto está este templo. Elkis dice, Cristo me inclinó y a la vez me levantó para decirte, aquí estoy junto a mis hermanos y hermanas de la sala virtual. Verdaderamente, Elkis, es eso. Nuestro Cristo nos está guiando a cada uno de nosotros. Yo sé que es sábado y que tenemos millones de cosas de hacer por ahí. Incluso yo no tenía planeada esta actividad para darla ahora. Sin embargo, mi Cristo y el Cristo de muchos otros se conectaron, hicieron, y
salió todo esto. Y miren la bendición que es. Entonces nos dice, creo que ustedes están interesados en la historia de ese enfoque. Desde luego que estamos interesados. Desde luego que queremos saber de dónde viene, cómo surgió, qué es este templo. Y dice, como ustedes recordarán, como el amado Señor Divino o Lord Divino, el amado Serapis Bey y otros fueron capaces de obtener subvenciones en los primeros del año 1950 para que el Santo Cristo interno de una serie de corrientes de vida les fuera permitido plena libertad para expresarse, dejando de lado el libre albedrío de los demás. Es decir, en 1950, Lord Divino, Serapis Bey y muchos otros pidieron una dispensación especial al Tribunal Kármico para que en 1950 seres pudieran, Cristos internos pudieran, se les permitiera libertad absoluta, libertad de hacer lo que ellos sentían por hacer, lo que su Cristo les dictaba, lo que su Cristo les movía y poner de lado lo que la gente en ese momento creía que era el libre albedrío. Es decir, los regímenes establecidos por los demás. Y ellos pidieron una dispensación para que ciertos Cristos, ciertas corrientes de vida, pudieran expresar plena libertad de su verdadero ser. Plena libertad de esa esencia. Y dice, se trataba de un proyecto de gran envergadura en cooperación con la Junta Kármica, sabiendo aproximadamente que cuando estas almas llegaran a su madurez desde este enfoque, hermanos y hermanas de la túnica dorada comenzaron a intensificar nuestra efusión en los comienzos del decenio de 1960. Es decir, el plan estaba para que en 1950 alcanzaran todos plena madurez en 1960. Y así, en ese lugar, a los alrededores de San Francisco, a los alrededores del Monte Tamalpais, este enfoque, junto con los hermanos y las hermanas de la túnica dorada, comenzaron a intensificar entonces, a dar la efusión de los comienzos o la efusión de lo que iba a ser 1960. ¿Qué sucedió entonces? Perdón. ¿Qué sucedió en 1960? Gentes o personas libres, Cristos despiertos, empezaron a rebelarse en contra de lo establecido, en contra de lo que cada uno de nosotros o de lo que nuestra propia esencia crística nos decía, no, yo quiero ser distinto. Cuando todo el mundo iba a la guerra, esos Cristos libres dijeron, no, yo quiero mantenerme en paz. Empezaron a despertar gracias a esta fusión tan grande que se empezó a generar. Pablo González dice algo muy lindo. Dice, ese regalo personal que hacemos al mundo se llama darshan en la India. Ese toque mágico que nadie más que nosotros podemos dar. Pero eso se respeta tanto al facilitador de la enseñanza espiritual. En realidad, se respeta precisamente la esencia que tú eres. Quiero aclarar este punto precisamente. La palabra gurú viene de una connotación muy antigua. Y la palabra gurú se refiere a aquel que saca de las tinieblas, esa luz que mueve de lo oscuro. Y la palabra gurú, en su esencia verdadera, se refiere a esa luz, precisamente, a esa hermosa esencia maestra que habita en cada ser y que habita en toda la vida, en toda la esencia del ser. Es decir, en todo el universo está la palabra gurú. En las formas más antiguas del yoga, por ejemplo, el Kundalini Yoga, que quizás es la más antigua,
Hay una expresión que dice Wahe Guru, que quiere decir wow, maestro. Waheguru se dice ante cualquier expresión que te saque de las tinieblas. Entonces, si un gatito te enseña la compasión, lo que tú haces es voltear y ver la esencia maestra en esa acción, en esa vida alrededor. Y ahí dices, Waheguru, y te inclinas ante la luz que generó. Y ese es tu gurú. Y ahora, esa misma esencia habita en cada uno de nosotros, en ese regalo personal. Y lo que podemos hacer es precisamente esa misma expresión. Wahe Guru, que es decir, wow, gran maestro. Esa esencia de luz que se mueve a través de todos los seres y a través de toda la vida. Y es precisamente ese toque, que es el darshan, que se mueve pero a través de tu propia esencia, de tu propia creatividad, y que nosotros, todos los demás, podemos reconocer en toda la vida. Como les digo, en la naturaleza, en el viento, en el atardecer, y en todo lo que nosotros hacemos. Continuando entonces con esto, para 1960 el proyecto estaba listo y la radiación empezó a generar estos Cristos entonces en plena libertad. Dice, previo a que este templo estaba siendo creado y reposado, la dorada efusión del templo de la estatura del Cristo hizo que se vieran atraídos por esta zona, una manera de contracultura, esa contracultura que estaba en lo establecido, y hizo entonces el movimiento hippie, los niños flor, etcétera, 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 que querían una conciencia contraria a la conciencia humana de ese tiempo. ¿Se fijan lo que la radiación entonces de estos hermanos y hermanas de la túnica dorada y de estos Cristos que empezaron a despertarse, empezaron a generar la energía para que Cristos empezar a desenvolverse? Y fue tanto el movimiento, fue tanta la energía a nivel interno que creó esta contracultura. Los hippies, los niños flor. Dice, esto fue la primera oleada de más de una década. Así, cuando hay una cierta llamada interior, el exterior responde, pero pocos maestros externos fueron capaces y de desarrollar protección de estas corrientes de vida. Los 60, dice Mauricio, son un punto de inflexión, el nacimiento de la nueva era, precisamente, el nacimiento de los Cristos que empezaron a desarrollarse. Muchos fueron capaces de empezar a desarrollarse, pero dice, otros maestros externos. Eso está hablando de cada uno de nosotros como presencias maestras. Cristos, que son maestros externos. Dice, fueron capaces de desarrollar protección de estas corrientes de vida. Muchos en este movimiento se quedaron de lado, pero muchos otros vivieron en libertad. Empezaron a generar su verdadera esencia. Los niños flor empezaron a hablar sobre el poder de una flor. Y como la vimos en una foto pasada, se paraban enfrente de un ejército con una sola flor sosteniéndolos, sabiendo que el poder de la belleza, de la pureza y de todo esto podía ser generado a través de una expresión tan bella y tan divina como es una flor. Y generó todo esto, todo este movimiento, que precisamente es el nacimiento de la nueva era, que es lo que empezó a darnos el entendimiento de que verdaderamente estábamos en una nueva era. La segunda oleada de energía ha preparado en los últimos 10 años muchos de los que ya están conscientes, que buscan un lugar sagrado para desplegar el don que llevan en sus corazones. Esta vez hay más confiados guías externos y por tanto un carácter más permanente de despliegue de la conciencia. Es decir, en 1960
1960 para 1970, muchos no siguieron ese llamado interno de desplegar su propio Cristo, de abrir esos pétalos, por así decirlo. Pero ya para la última década, esto fue dado en 1990, dice, ya hay muchos más seres conscientes que están entonces allí o que han sido atraídos a este específico lugar para empezar a exteriorizar precisamente ese carácter permanente de despliegue de la conciencia, de ser sí mismos. Y precisamente en California se generan, bueno, científicos, psicólogos, de todo. Es el estado en los Estados Unidos que más religiones tiene. Son tantas las religiones que el Estado mismo dijo, no podemos tener control, porque antes registraban, si tenías una nueva religión la registraban, y ahora son tantas las religiones que dijeron, sean libres y sean lo que tengan que hacer. Y ahora cada quien puede en California crear su propia manera religiosa, su propia manera de dirigirse hacia la luz. Sean libres en Dios, tal cual Azucena, y establecer la religión que ustedes quieran. Yo no les puedo decir la gama tan grande de cristianos, judíos, islámicos, no, sin denominación, baja, bueno, de todo. Y son millones, estamos hablando de millones de religiones. Y uno dice, bueno, en tan pocos habitantes, tantas religiones, es precisamente esa libertad, ese despliegue de conciencia y tantísimas más cosas que se generan por estos lugares. Dice, desde el ámbito encendido, poco a poco subiremos la radiación de este foco hasta que más oportunidades de avance se estén desarrollando para más almas y los ofreceremos orientación y protección en el plano de la Tierra. Es decir, desde ese ámbito encendido, los maestros desde este foco, especialmente el maestro Kuthumi, está irradiando, irradiando, irradiando y va a ir subiendo la radiación cada vez más alta en cualquier oportunidad para darnos a nosotros, a las almas, orientación y protección de cómo seguir avanzando en esta plena estatura del Cristo. Miren cómo se fueron generando. Del movimiento hippie ya empezaron a conectarse en otros movimientos, ya empezaron a clarificarse, ya empezaron a estar protegidos, ya empezaron a estar avanzando y conforme siguió avanzando, la fusión y la radiación de este templo siguió creciendo. Me siento seguro de que perciben Pitágoras en todo esto, ya que este era un humilde aspecto de mi ser, que era capaz de manifestar el mecanismo de esa orientación y protección de los buscadores en la Tierra en otras eras. Es decir, nos dice, pueden darse cuenta que por ahí hay una influencia de Pitágoras, porque en las escuelas de Pitágoras, ¿qué era lo que hacía? Les daba un lugar seguro donde podía orientarlos y protegerlos en el plano de la Tierra. Yo no sé si se acuerdan que los doctores, por ejemplo, para esos tiempos quizás eran condenados como hechicería, eran condenados porque eran diferentes, porque estaban expresando las guías de su propio ser. Y la escuela pitagórica lo que hacía era entonces entregarles un lugar donde los podían orientar y sobre todo los podían proteger de todo lo externo, de todos los demás. Y ahora, tal como la escuela pitagórica, cada uno de nosotros podemos ir a este hermoso templo a ser orientados, a ser dirigidos, a ser entrenados y sobre todo bajo la protección de estos hermanos de la túnica dorada, bajo el mando o la luz del maestro Kuthumi.
Hay una ciencia en esta libre imaginación desplegada, y la ciencia de la iluminación es lo que ofrecemos a través del templo de la estatura del Cristo. ¿Qué es esta ciencia entonces? Es la libre imaginación desplegada. Esa es la ciencia de la iluminación. Y eso es lo que nos ofrecen en este templo de la estatura del Cristo. Esta frase la puse ahí por separado, porque miren, sintiendo la efusión del maestro Kuthumi como San Francisco de Asís, en esa encarnación, ¿qué le sucedió al maestro Kuthumi? Él quería, primero quería, lo mandaba a su papá a la guerra, a que se convirtiera en guerrero, pero él no quería ser guerrero, incluso falló y lo encarcelaron, y su padre tuvo que ir a sacarlo. Y él se daba cuenta que no era por ahí su camino, que no era por ahí lo que le estaban diciendo que hacer. Y después trató de ser comerciante y siguió intentando y dijo, bueno, me voy a las cruzadas y me voy a ir una vez más. Y se va, pero allá mismo ve que la gente le teme, que la gente le tiene miedo porque es un guerrero. Y él dice, pero no es esto lo que yo quiero ser. Y empieza a creer que, empieza a iluminarse, empieza a desplegar su imaginación, su creatividad, y dice, entonces, ¿qué puedo llegar a ser? ¿Qué es lo que realmente Francisco quiere ser? E empezó, tentado por esa dirección crística, ir a abrazar y a besar y a llenarse con los leprosos. Y toda la demás gente le empezó a decir que, estás loco, porque él estaba desplegando su propia imaginación, su propia esencia, se estaba iluminando. E incluso su padre en algún momento le reclama y le dice, yo te he dado de todo. Y a nosotros nos ha pasado igual. Nuestros padres físicos, nuestros padres por ahí, esas figuras de autoridad nos dicen, yo te he dado todo. Yo te lo he dado absolutamente todo. Las joyas, la posición, todo lo que tú eres. Y ahora te lo estoy reclamando. Y cada uno de nosotros lo que hicimos fue quedarnos sin nada, desnudarnos, entregarle como Francisco hizo todas las ropas a su padre físico, a esos que nos reclaman todo lo que nos dieron. Y les dijo a su papá, precisamente, yo fui tu hijo, pero tengo un padre más grande. Y aquí está todo. Y así desnudito, él empezó a hacer lo que otros no hacían. Empezó a desplegar su propia creatividad, su propia imaginación. Y creó todo un complejo nuevo, donde todos los demás decían que esa es la locura, esos son inventos de su mente. Eso que están haciendo, eso que estás haciendo, no es así. Y él siguió como Cristo iluminado, siguiendo esta ciencia de de la iluminación, y se desplegó, y siguió caminando. Y ahora todos nosotros nos quedamos desnudos por un momento, pero cada uno de nosotros ahora estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, desplegando nuestra imaginación, desplegando lo que verdaderamente somos. Y los otros por ahí dirán, se están volviendo locos, tal y como lo hicieron con los hippies, tal y como lo siguen haciendo con todos aquellos que no están establecidos en las normas físicas. Pero aquí tenemos un refugio para ser nosotros, una guía, un lugar donde somos protegidos. Y es el templo de la plena estatura del Cristo. ¿Se dan cuenta por qué no está hecho para todos, sino solo para aquellos
que han despertado, han sentido su despertar y ahora, tal y como San Francisco de Asís, están dispuestos a hacer florecer ese Cristo. En un sentido más amplio escala, permítanme revelarle a ustedes aspectos de mi unión con California. ¿Cómo está relacionado el maestro Kuthumi con California? Dice, en mi encarnación como San Francisco de Asís, donde procuré expresar el Cristo como mejor modelo he podido, después del Maestro Jesús, yo también bajé a la tierra y traje el plan divino para la apertura de California. Figúrense ustedes, ¿qué fue lo que hizo entonces el maestro Kuthumi? Aquí nos lo está diciendo. Como San Francisco de Asís, lo único que procuró hacer fue expresar el Cristo como mejor modelo pudo. Después de que el Maestro Jesús lo hizo, obviamente el Maestro Jesús fue la mejor expresión del Cristo, vivo, despierto, en su plena estatura. Y el Maestro Kuthumi trató de expresar ese Cristo lo mejor que pudo, en su propia esencia, en su propia vida. Y él entonces trajo a la tierra, trajo a este plan divino de perfección sobre la tierra, el plan divino para lo que iba a ser la apertura de California. Dice, ahora bien, este plan quizás era desconocido por mi mente externa en ese momento, pero la radiación solo puede ser anclada a través de un Cristo o alma consciente de que yo soy, por lo que siempre viviré agradecido por este servicio. Es decir, él no estaba muy consciente de lo que su mente estaba creando, de lo que su conciencia estaba moviendo, y él lo que estaba haciendo era traer el plan divino de perfección de California. Pero en ese momento él no estaba consciente. Pero recuerden, cada idea divina, para poder ser expresada en el plano físico, necesita un Cristo que esté dispuesto a aceptarla, un Cristo que esté dispuesto a estar consciente de ese plan. Y él vive agradecido por ser él el que trajo este plan para poder crear California. Dice, como pueden ver, fueron mis seguidores quienes recogieron esta radiación inteligente y siguieron con el plan después de muchos años. ¿Los seguidores de quién? De Francisco. California fue abierto por hermanos franciscanos, siendo el principal de ellos el padre Junípero Serra. Todas las ciudades de California originalmente fueron las misiones franciscanas, un total de 13. ¿Por qué 13? Una para el Cristo y los 12 discípulos o los 12 aspectos de la deidad, los 12 aspectos divinos que nos están irradiando constantemente a través de los templos solares, que los conocemos como los signos zodiacales. Ese fue el plan, 13 misiones, una para el Cristo y 12 por los 12 aspectos de la deidad. California, entonces, es el plan perfecto, el plan divino que el maestro Kuthumi trajo a la tierra. Y fueron precisamente sus seguidores quienes formaron este hermoso estado con las 13 misiones franciscanas. Y miren qué importante es eso. Justo el templo de la plena estatura del Cristo, que es la radiación del maestro Kuthumi, que él lo ha creado junto con los hermanos de la túnica dorada, está justamente en donde, me decían ayer, en la ciudad de, ¿quién más iba a ser? Que de San Francisco. No pudo haber estado en otra. Tal cual. Me encantó esta foto porque yo tengo la oportunidad de vivir en California y ahora veo la hermosura de este hermoso estado.
y veo el trabajo de todos los franciscanos, y veo el trabajo de cada uno de estos seres, y sobre todo el amor, la inteligencia, la belleza que el maestro Kuthumi ahí puso. El estado que adora el sol, dice Susana Maldonado. Exactamente. Dice, no es casualidad que las personas vienen a menudo a California por culto al sol, ni tampoco que la flor del estado es la flor de la amapola dorada, revelando las distintas tonalidades de las guardianas silenciosas, la señora dorada. Es precisamente esto. No es casualidad que aquí en California es conocido por dos cosas. La flor del estado es la amapola dorada, que es de un dorado impresionante, y el culto al sol. California vive rodeado de sol, vive totalmente en la plenitud del sol. Y si te fijan, que la mayoría de los californianos, o mejor dicho, el prototipo de californiano es de piel dorada y de pelo dorado. Y todo es dorado. E incluso aquí en los Estados Unidos se le conoce como el Golden State, el estado dorado. Y la guardiana silenciosa es precisamente la señora dorada. Y la flor es la amapola dorada. ¿Por qué? Porque los hermanos de la túnica dorada están aquí en California. Están irradiando esa luz de entendimiento, esa luz de sabiduría, esa luz dorada se irradia desde este lugar. Dice, una identidad interna que a veces se aplica a California es la cuna de la civilización de la nueva era. El estado es aún en forma de cuna, con una sección central plana y frondosas montañas por todos lados. Eso es como la identidad o como los maestros en realidad conocen a California, como la cuna de la civilización de la nueva era. ¿Por qué la cuna de la civilización de la nueva era? Porque aquí es donde los Cristos toman su plena estatura. Es aquí donde los Cristos pueden desarrollar su verdadero ser. Y eso es lo que va a ser la civilización de toda la nueva era. Y nos dice, incluso el estado está en forma de cuna, donde está rodeado de montañas, pero en el centro está plano. Dice, de hecho, la propia cuna está protegida en la actualidad. Se centra en 4 puntos importantes. Estos 4 puntos importantes son, por el norte, con el estupendo maestro ascendido, el maestro Saint Germain, lanzando energías desde Mont Shasta. Y la observadora silenciosa, la señora Chestina, un muy potente campo de fuerza que es sin embargo poco entendida por el hombre. Y nos está hablando del monte Shasta que está al norte de California. Y de ahí está entonces irradiando toda esa radiación para California. Y luego dice, y por el sur con las magníficas ciudades etéricas de Juan el Amado, por el este con las altas sierras y el foco de la esperanza del arcángel San Gabriel y la señora Esperanza. Fíjense, del este entonces, por el sur las ciudades etéricas de Juan el Amado y por el este está rodeada o protegida por el foco del arcángel Gabriel y de la señora Esperanza. Y por el oeste, la cordillera de la costa, dice, todo el océano cubriendo eso. Y nos centramos aquí, justo en el centro, el monte Tamalpais o Tamalpais. Fíjense la maravilla de esto. Dicen por ahí, Sebastián Wernicke dice, Leadbeater habla de esto mismo,
explica que aquí nacerá la sexta raza raíz. Incluso habla de Baja California, México. Fíjense nada más. Graciela, que vives también en Baja California recibiendo toda esta radiación. Se dan cuenta entonces, precisamente, se está generando la civilización de la nueva era, pero cada uno de nosotros podemos bañarnos de esta radiación en este hermoso templo. Es aquí un mapa de California. Entonces, al norte, si se fijan, por aquí está Mount Shasta, por esta área. Por esta área tenemos a Mount Shasta irradiando para todo California precisamente esa radiación hermosa. Y luego, de este lado, por aquí, por el este, está el templo de la Señora Esperanza. Y por acá, por el sur, están todas las ciudades etéricas de Juan el Amado, entonces irradiando todo lo que viene siendo el sur. Y de este lado tenemos entonces todo lo que es el océano hacia lo largo para seguir protegiendo. Y aquí, justo en el centro, entonces se encuentra este hermoso templo de la plena estatura del Cristo. Continúa diciéndonos, y en el encuentro se encuentra el campo de fuerza también de la capital del estado en la magnífica cúpula dorada en Sacramento, el centro corazón del foco de la Señora Dorada. Y realmente, si la ven con los ojos de Dios, verán una nueva edad y civilización crecen aquí. Un bebé, sin embargo, necesita toda la protección y radiación positiva que puede obtener de ascendidos e inascendidos por igual. He aquí el misterio de todo esto. ¿Por qué el maestro Kuthumi había esperado? ¿Por qué había esperado para hablarnos a todos los amantes de la luz de este hermoso templo, de esta hermosa radiación? Aquí está la respuesta. Dice, sin embargo, necesita toda la protección y la radiación positiva que pueda obtener de ascendidos e inascendidos por igual. Es decir, en este foco, y nos está hablando también del foco, el centro corazón de la Señora Dorada, del estado, de ese hermoso ser, de esa guardiana silenciosa, está en el Capitolio, justo ahí en esa cúpula, ahí lo tienen, arriba de esa cúpula, y por dentro, ahí tienen la foto. Eso es lo que es el foco de la Señora Dorada. Pero nos dice, aquí crece, en este hermoso estado, crece la civilización de la nueva era. Pero es un bebé. Este es un templo nuevo, si se fijan. Lo establecieron para 1950, empezaron a irradiar. Entonces es un templo nuevecito. Y aquí se está generando la civilización de la nueva era. Es un bebé precisamente. ¿Y qué necesita entonces un bebé? Protección. Protección de seres ascendidos y de no ascendidos por igual. Nosotros, los amantes de la luz, nos hemos basado en un gran periodo sobre la protección. Hemos hablado de protección por mucho tiempo. La espada del Arcángel Miguel, la armadura de luz, todas estas cosas. Para que pudiéramos sentir toda o tener entendimiento de todos los hermosos seres de protección, porque este hermoso foco, aquí hay un bebé que está creciendo y necesita de nosotros la protección necesaria. La protección de todo lo que nosotros podemos entregarle. Toda la energía positiva y toda la protección, porque aquí es la cuna de la civilización. Y no permitamos que otra energía entre por ahí a desbaratar esto que se ha creado con tanto amor. Esto que el maestro Kuthumi, junto con todos sus hermanos, ha estado tratando de mantener para nosotros mismos.
Pablo González dice, pensaban que tenemos que sentirnos parte de esa radiación de manera especial. Alguna vez esas tierras fueron México y recordaba cómo en una época algunas dispensaciones prohibían la traducción de estas enseñanzas. Somos benditos hasta por nuestro idioma y nuestro origen latino. Mira, Pablo, es verdad, somos benditos por todo. Todas estas cosas, toda esta fusión desde el estado de California, yo no sé si se han dado cuenta, es un enclave, es donde se desenvuelve toda la llama del entendimiento, de la sabiduría divina. Todo ese rayo dorado está centrado en este foco y de ahí irradia para todo, absolutamente todo, no solo el continente americano, sino para todo el planeta. Esto es un foco central de esta radiación y cada uno de nosotros somos parte y nos corresponde proteger, alimentar y llevar todos estos templos de Dios. Todos estos recintos donde arden estas llamas, esta luz. Patricia Moreno dice, parece un mandala y así la pinté con esos tonos dorados. ¿Qué tal? Precisamente la cúpula de la Señora Dorada. Hay algo más lindo todavía. Dentro de ese Capitolio, dentro de esta cúpula que ahí arde o está el centro corazón de la Señora Dorada, por dentro están viendo entonces esa foto que es la cúpula, como un mandala precisamente. Y justo abajo de ella está esta hermosa escultura, que está la reina Isabel entregándole a Cristóbal Colón sus joyas para ese proyecto tan grande del Nuevo Mundo, para ese proyecto tan espectacular que Cristóbal Colón tenía. Es decir, en este momento o en eso, justo abajo de esa cúpula, está el momento donde la reina Isabel está confiando. Y si se fijan, hay un niño de lado. Hay un niño que es la representación quizás de esta nueva civilización. Y tiene escrito ahí abajo, lo que dice es, yo voy a asumir la pérdida de esto por la propia corona de Castilla. Te entrego o te doy todas las reliquias y mis joyas a mi propia responsabilidad de que la fortuna que vas a encontrar tú y los tesoros serán totalmente adecuados en eso que tú haces. Fíjense qué importante, es un acto de confianza, es un acto de creer. Y le dice, voy a asumir la responsabilidad bajo la propia corona de Castilla y la pérdida quizás de estas joyas y de todos estos tesoros por aquel tesoro que tú vas a encontrar, que tú vas a hacer. Me parece muy particular que justo esa escultura esté aquí. Cristóbal Colón, como bien sabemos, el maestro Saint Germain, llevando todas estas cosas para encontrar el nuevo continente y la reina Isabel confiando en que los tesoros van a ser más grandes y arriesgar sus propias joyas. Y justo ahí ese niño, como la hermosa, como la preciosa nueva civilización de esa era, de ese nuevo mundo que es América. Sebastián dice, es igualmente natural que la parte del continente escogido sea la que tanto en paisaje como en clima se aproxima más a nuestra idea del paraíso, o sea, la Baja California. Precisamente, California tiene el clima más hermoso, más perfecto, vive en una franja que ahora recuerdo, le llaman la franja dorada, que viene desde
Australia, creo, y se mueve por todo el océano hasta California, y que es el clima más cálido, más perfecto, donde cualquier cosa que tú quieras sembrar se da. Y siempre hay sol. El clima aquí siempre es perfecto. No hace ni tanto frío ni tanto calor. Quizás la gente que vive en California somos los más privilegiados. Pero es verdad, esta es la parte del continente donde es casi el paraíso. Ahora, vean todas estas cosas que se mueven. Dice, ustedes pueden, si así lo desean, aplicar para la admisión etérica desde nuestro foco de la estatura del Cristo, para ayudar a alinearse con su verdadera identidad en este planeta y la fuerza espiritual necesaria para que florezcan las fuerzas espirituales. Nos está diciendo entonces que cada uno de nosotros podemos pedir ser llevados o que nos admitan en el templo de la plena estatura del Cristo. ¿Para qué? Para poder alinearnos nosotros con nuestra verdad, con nuestra propia verdad. El plan divino perfecto, ese Cristo interno en su plena estatura. Y podemos pedir ser llevados a este foco para así de una vez alinearnos con nuestra propia verdad y de ahí hacerla florecer. Y no solo eso, que nos van a llenar con toda la fuerza espiritual necesaria para construir nuestra propia vida. Sebastián Wernicke dice, incluso Leadbeater explica que la comunidad que se conformará en unos 100 años más tendrá por cabeza de gobierno Manu al maestro El Moria y por sumo sacerdote al maestro Kuthumi. Oh my God. Wow. Qué belleza. Gracias por ese dato, Sebastián, tan espectacular, tan bello. Una comunidad que en 100 años tendrá por cabeza de gobierno al Manú, al maestro El Moria, nada más, fíjense. Y como sumo sacerdote al maestro Kuthumi. La invitación es abierta para entrar a este templo, alinearnos con esa verdad y que nos dé la fuerza espiritual para convertirnos en lo que somos, un Cristo despierto, crecido en su plena estatura. Imagínense lo que va a ser esa civilización de la nueva era, que va a estar extendida por todos lados. Esta es solo la cuna, pero se está moviendo por todos lados. Y esa nueva civilización tener por cabeza de gobierno al maestro Moria y como sacerdote al maestro Kuthumi. ¿Qué más podríamos pedir? Y nosotros, cada uno, brillando así. Dice Sebastián, entonces el maestro El Moria tiene que tener un enclave a templo aquí en California. Tenemos que encontrarlo, todos tenemos que encontrarlos, tenemos que ir a este templo de la plena estatura del Cristo para que nos digan dónde está el enclave del maestro El Moria, precisamente. Las almas que permanecen juntas a lo largo de las edades, el maestro El Moria y el maestro Kuthumi, precisamente. Yo estoy aceptando ser un Cristo despierto en mi plena estatura, dice Azucena. Gracias. Mauricio, gracias, que el libro ya está en Facebook, ya lo pueden, busquen a Mauricio Zúñiga para que todos ir a empezar a leer sobre esto. Decretemos que se nos revele, decretemos que nos lleven a este templo, decretemos que todo eso se manifieste y más que todo la protección de esta hermosa cuna que es California. Dice, continúa diciéndonos, pero por favor, como maestro para el mundo, les ruego de no descuidar las importantes actividades en curso que se activan cada mes para ayudar a otros miembros de la jerarquía en su gran labor.
Es decir, nos dice, vayan al templo, crezcan, muévanse, llénense de fuerza y expresen la plena estatura del Cristo, pero no se olviden también de todos los demás templos y actividades que van surgiendo por ahí, que van moviéndose, que son necesarios y que necesitan nuestra ayuda. Espero que estén tan contentos como yo soy, suyo, en el servicio por la liberación de la estrella de la libertad. Kuthumi. ¿Qué les parece? Yo estoy feliz, más que contento, más irradiante y más listo para crear ese preciso Cristo en su plena estatura. Ese hermoso ser que cada uno de nosotros podemos llegar a ser y tenemos que llegar a ser. Estoy feliz por este regalo y por esta oportunidad, porque el maestro Kuthumi justo nos da ese regalo, nos abre las puertas de ese Golden Gate, de esa puerta dorada, para que entremos cada uno de nosotros a este lugar y así poder entonces crear, experimentar, alinear y seguir surgiendo como Cristos despiertos. Marta dice, estamos felices, ya estamos planeando visitar California. Sebastián dice, vénganse, vénganse todos. En realidad nos va a tocar hacer un viaje completo por todo California a estos enclaves tan perfectos, que son el templo de la plena estatura del Cristo. Y podemos movernos hacia el templo de Esperanza y del Señor Gabriel y después seguir a Mont Shasta, hacer un encuentro de todos los amantes de la luz y de esa manera irradiarnos todo. Y eso que nos dé el tiempo perfecto para encontrar el enclave del maestro El Moria también aquí en California. Verdaderamente estoy lleno de gusto, lleno de felicidad y me siento totalmente bendecido y agradecido por este hermoso regalo que el maestro Kuthumi nos otorgó en su propio día, en su propio festejo, con esta radiación tan hermosa. Verdaderamente, miren, esta actividad fue dispensada de la manera más sorprendente que ustedes se puedan imaginar. Fue movida, incluso justo ayer por la noche, fue como a las 11:30 de la noche, y le marqué a Sebastián en su cena y le dije, ¿a qué hora? ¿En qué momento hay un espacio? ¿En qué momento puedo hablar de esto? Y justo me dicen, está el momento perfecto, está el espacio vacío a las 10 de la mañana. Justo el espacio para esta belleza, porque cada uno de nosotros necesitamos entrar a ese hermoso templo este día. Yo no puedo decirles más que vayan, encuentren y pidan ser llevado a este templo, manden toda su luz, todo su agradecimiento y toda la protección para este hermoso templo, todo California y el continente completo. Porque aquí recuerden que vive y está el plan de la raza del yo soy. Aquí está el plan para la civilización de la nueva era. Aquí están los movimientos de todo eso. Azucena dice, voy a preparar el perfume de la amapola dorada. Precisamente el perfume de luz dorada y de citrino tiene la esencia, perdón, de citrino, de jazmín, del amado Kuthumi y de todo esto. Y ahora muero porque hagas el perfume de la amapola dorada. Lo quiero ya. El perfume de Francesco es el que mejor nos conecta con este templo para poder expresar precisamente esa radiación, eso que cada uno de los Cristos. La verdad es que es verdad. El perfume de Francesco lo que hace es quitar el ego, quitar esto externo para permitir
que el Cristo, esa unidad con todo y con la vida, genere su propia luz. Así que, Azucena, gracias por ese trabajo de la amapola dorada. Avísanos en cuanto lo tengas para poder todos, y mientras tanto podemos seguir con el perfume de San Francesco. Me despido para poder dejar la grabación aquí. En este día tan espectacular, que la bendición del Maestro Kuthumi y todos los hermanos de la túnica dorada los bendiga a cada uno de ustedes, y que esos Cristos se despierten. Gracias, Padre.